Muy buenas noches con todos. Disculpen un poco la tarde, estamos en una pequeña reunión. Veremos como sorpresas más adelante. Sí, seguimos en mitos y leyendas del Ecuador, escudriñando las memorias de nuestros ancestros, siempre yendo más allá. En esta noche les tenemos dos magníficas historias: Martes de Carnaval y los demonios, y el luterano y el escudo de Riobamba. Son dos magníficas historias que vamos a transcurrir por la vía de las leyendas y los mitos. Soy Levin Oñate, quien les da la bienvenida a todos. Sean todos gustosos de estar junto a este programa, escudriñando las memorias de nuestros ancestros, yendo más allá, a los pueblos, lugares aledaños, yo qué sé. Hay mucha tela que contar y así comenzamos. Martes de Carnaval y los demonios. Según cuenta la leyenda, en la provincia La Magdalena de la provincia de Bolívar, vivía un señor llamado Saúl Acurio. A él le encantaba salir de su casa y ir a la casa de sus amigos, siempre acompañado de su guitarra y su tambor. El martes de Carnaval, la madre le pidió una señora trabajadora, honesta, cariñosa, y le pidió a su hijo que respetara el día sagrado, porque en él los demonios salían a celebrar. Saúl no creía que existiera, así que no le hizo caso, desobedeciendo a su madre. Salió tranquilo de su casa con su guitarra y su tambor. Mientras iba caminando, se le apareció un señor vestido con un traje muy elegante, cautivador, con cadenas de oro y montadas de un caballo muy tratado, de pelaje brillante. Este señor le preguntó: ¿A dónde vas, Saúl? Saúl supo contestar: me estoy yendo a la casa de un amigo a hacer el carnaval. Supo decir el señor: vamos, te llevo. Saúl aceptó y subió al caballo. Mientras iba cabalgando, el caballero le preguntó: ¿quieres ir a una fiesta? Hay mucha comida y mujeres preciosas. Saúl, impresionado por la invitación, cedió, pero este jinete le dijo que cerrara los ojos. Saúl le hizo caso, y cuando los abrió, estaba en una casa donde había todo lo que le había dicho. Muy feliz entró
y se encontró con unas chicas hermosas vestidas con muy poca ropa. Además, mucha comida y bebida. Saúl empezó a tocar su guitarra mientras los demás bailaban. Por su parte, su madre estaba muy preocupada en casa porque Saúl no llegaba. Pensó que su hijo había muerto, por lo que empezó a velar su ropa junto a sus vecinos y amigos, todos estremecidos por la noticia. En la fiesta, donde Saúl seguía bailando, él ya preocupado le dijo al caballero que tenía que irse a su casa. Pero él le respondió: Saúl, come un poco, no te vayas todavía. Saúl, haciendo caso al señor tan amable, se sirvió en una bandeja un mote, gallina fritada y mucha ensalada. Ya no alcanzaba a comer, así que metió la comida en la guitarra y pidió nuevamente que lo llevaran a su casa. El señor montó en el caballo y le pidió otra vez que cerrara los ojos. En un instante estaba donde se había encontrado al inicio. Su madre lo recibió con lágrimas en los ojos y Saúl le dijo: Mami, no llore, que no me fui mucho tiempo, solo fueron 3 horas. La madre le respondió impresionada: No, hijo, te fuiste por 8 días y pensé que te habías muerto. Saúl, preocupado por lo que la madre le decía, recordó: tengo comida en mi guitarra, la voy a sacar. Mejor caliente estas guanjas que está en la guitarra. Cuando quería hacerlo, se encontró con una gran sorpresa. Que el mote que le habían regalado era caca de gallina. Las presas de pollo eran piernas de guagua. Y lo más curioso, que eran de recién nacidos. La fritada eran insectos y la ensalada eran muchos gusanos. Saúl se dio cuenta que el caballero que lo había invitado era el mismísimo demonio. Era que algo no era muy común y no corriente. Sí, el mismísimo demonio era quien invitó a Saúl a aquella fiesta. Desde ahí, Saúl prometió que nunca más salir los martes de carnaval y también dejó de tocar su guitarra. Y así damos por culminado esta primera leyenda de mitos y de oscuras del Ecuador. Así que a todos los que observan, no salgan en los martes de carnaval. Al menos si son bastante libertinos y lujuriosos y les gusta el bailongo, pueda que el demonio los capture y nunca más regresen. Y así terminamos esta primera historia. Algo interesante, con un dato curioso. ¿Será que en los carnavales están sueltos los demonios? Teniendo en cuenta como un dato principal de que en todos los carnavales es la adoración a la carne, a la lujuria, al libertinaje. Y todos los martes de carnaval está suelto el demonio. Y así damos por culminado a esta gran historia. Saludos a Giovanni Román y a toda la gente que se sigue conectando e interactúa con este espacio, mitos y leyendas oscuras del Ecuador. Sombra
La siguiente historia que les vamos a contar a continuación. Perdón. El luterano y el escudo de Riobamba. El luterano y el escudo de Riobamba. El lago de Colta, con su imponente calma, pero una refinada crueldad, parece que quiere arrebatar la esperanza y el consuelo a los que miran con fe hacia el cielo. A lo lejos descansa un pueblito lleno de gente buena, que ha sufrido más de lo que ha reído. En este lugar abandonado, la gente tuvo que acostumbrarse a costumbres que no eran suyas y a creencias en las cuales no creían. Entre los años de 1571 y 1575, cerca del lago de Colta, había una cabaña con algunos decían que había sido hecha por los diablos. La ignorancia de la gente en esa época. La casita de madera, en lugar de adobe, tenía dos entradas. Una estaba junto a la orilla de un arroyo y la otra quedaba a los bosques del lugar. Junto a la cabaña, un caballo y un perro eran la compañía del dueño de casa. El propietario de la vivienda, que llamaba la atención de los pobladores, era un personaje extraño, un hombre alto de cabello y barba rojizos, ojos azules y tez muy blanca, aunque ya oscurecida por el clima. Se le veía caminar acompañado de su perro por el bosque recogiendo flores y plantas silvestres. Las ponía dentro de una bolsa que colgaba de su cuello. El luterano era Sibelius Luther, un médico querido por los indios del sector. Sus visitas en busca de provisiones a sitios más poblados como Guamote, Riobamba, permitieron conocer más sobre este extranjero. Como les decía, se llamaba Sibelius Luther. Era un médico austriaco que llegó a tierras americanas por un triste drama personal. Su esposa y su hermano lo habían traicionado y su dolor le hizo cometer un crimen pasional, en el que la víctima fue su propio hermano. Este famoso médico de Europa, quien era reconocido por desempeñar una gran y eficacia en su labor, dedicaba sus conocimientos a los indios y a personas necesitadas. Por eso los campesinos le llamaban con mucho cariño el Padre Blanco, y corrían a besarle las manos cuando llegaba a sus poblados. Sin embargo, los intereses del clero
De ahí de la época y los adoctrinamientos que estaban sometidos los pobladores de toda América Latina por la Iglesia Católica, finalmente acabaron con el Dr. Luther. Y así empezó su triste final. Asistir a misa y a todos los oficios sagrados era una obligación que nadie se atrevía a desafiar este mandato por temor a la represión y el del Santo Oficio. A pesar de esto, el médico no acudía a las ceremonias religiosas. Con estos fundamentos, los curas empezaron a dudar del extranjero y además vincularon su apellido con la reforma luterana que desafiaba a la Iglesia Católica. Empezó a demostrarse odio hacia Sibelius. Instruidos por los clérigos, los dueños de cualquier establecimiento se negaban a venderle el pan, la leche o el vino. Nadie se atrevía a ser amistoso, así que tuvo que más que pedir alimentos como limosna. Cierto día en Guamote, tuvo una discusión con una mujer. Luther se acercó a pedir un pan, pero la dueña del establecimiento le supo decir: pide en nombre de Dios y te lo daré. El doctor salió fruncido y con una mala cara, mientras que la señora empezó a dar gritos y a insultar, diciendo que era un luterano, un hereje, que no quería oír el nombre de Dios. Semejante acusación en aquella época fue suficiente para que cualquiera que estuviera cerca empezara a lanzarle piedras y a perseguirlo. Este acontecimiento no hizo más que al pobre hombre, un ermitaño, dejara de ayudar a los indios. Prestaba auxilio a los indios preparándoles medicina con hierbas y les daba consejos sobre siembras y cosechas. En una embarcación que él mismo construyó, salía en las noches de luna a remar en la grandiosa laguna. El poder de la Iglesia en la colonia. Los indios adoraban al Padre Blanco y le pedían que no se fuera de su lado. Pero un desafortunado día, el cura Horacio Montalbán supo que el luterano había llegado a su jurisdicción y decidió enseñarse contra él. Decretó la excomunión para Sibelius Luther y para los que hablen con él. Además ordenó que si se acercaban a un lugar sagrado deberían ser apedreados. En poco tiempo la injusticia y el hambre hicieron estragos en su mente y empezó a inundarle la sombra de la locura. Montalbán una vez lo vio por las calles y lo bofeteó. El doctor, tan débil como estaba, le dijo con firmeza: algún día cortaré esas manos que se levantan injustamente contra mí. Pasado un buen tiempo y ya casi olvidada aquella tarde, el 29 de junio de 1575, fiesta del apóstol San Pedro, se volvió a saber de Sibelius. La leyenda colonial dio de Riobamba, la población que se había preparado para las fiestas, y en la iglesia estaba todo listo para los festejos. Los cantos, los rezos, y en el momento en que el cura Montalbán elevó la hostia, a que llamaban luterano, apareció, que ya había perdido toda su razón. Agarró el brazo del cura y le clavó sus uñas con fuerza. Arrojó al suelo la sagrada fórmula y sacó un cuchillo con el fin de cortar el brazo de Montalbán. Ya no volveráis a ultrajarme,
ni a consagrar con esta mano maldita. De inmediato los asistentes acudieron al auxilio del sacerdote y con sus espadas acabaron con la vida de Sibelius. Sus restos no encontraron perdón ni comprensión y fue quemado en una hoguera, según el decreto de la Santa Inquisición. Cuando ellos todos se alejaron del fúnebre lugar, llegó un grupo de indios que con mucho dolor entonaban frases lastimeras y cánticos, de las cuales narraban las cualidades del doctor. En un poncho habían recogido lo poco que quedaba de sus osamentas del Padre Blanco. Se decía entre el pueblo: lo mató el odio, la ignorancia de la época. Y por eso en el escudo de Riobamba nos recuerda toda esta triste historia. Si ustedes no han observado, el escudo de Riobamba de armas es una olla de barro depositada a los restos. Con la luz de la madrugada llegaron al lago de Colta. Se reunieron los nativos para realizar un triste ritual fúnebre de danzas, gritos y cantos y lloros. Finalmente enterraron el preciado cofre cerca de la laguna para que el espíritu del Padre Blanco se quedara con ellos y pudiera ir a las aguas del lago en las noches plateadas de luna. Felipe III se enteró y se aseguró que quedara con ellos y pudiera ir a las aguas del lago en las noches plateadas de luna, defendiendo la fe. Ordenó que el escudo de armas de la antigua villa de Riobamba fuese un cáliz, una hostia encima, 2 llaves cruzadas y 2 espadas, las cuales dejan en medio del cáliz y se juntan clavándose abajo en una cabeza de hombre. Y así recordándoles que la ignorancia de la colonia, la ignorancia del clero en la época ha sido más partícipe del crimen. Y así damos por terminado esta grandiosa historia que se suscitó en la época de la colonia. Tenemos saludos a Oscar, Edwin, saludos a Leandra. Muchas gracias por la audiencia y sigan en la sintonía de todos los amigos. Muchas gracias por esta leyenda más. No se olviden que estaremos con muchas sorpresas, muchas novedades más adelante. Por recordarles que estamos también gracias a la Ruta del Metal y Fantasmata. No te olvides, cráneos, imágenes, a lo que tú quieras. Tiene Fantasmata. Muchas gracias con todos y será para otra oportunidad en que el misterio capture la noche. Que tengan una buena noche y felices sueños.